Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que me estés viendo. Yo soy Asturia Pavés, estudiante de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad Central, y hoy les voy a hablar sobre el trayecto del héroe, que se presenta tanto en la película Matrix como en la novela El Guardián entre el Centeno. En el análisis del viaje del héroe, vamos a identificar, comparar y contrastar los dos personajes principales. Vamos a presentar sus respectivas etapas también. En la situación inicial, el adolescente es expulsado del internado Pinsey y tiene una sensación constante de no pertenecer, mientras que Neo vive una doble vida. Es un empleado ofimático de día y hacker en la noche. Está insatisfecho con la vida. En la llamada a la aventura, todo lo que pasó Holden desde su expulsión de Pinsey hasta la sucesión de humillaciones como el examen no leído por Spencer y la pelea con Stradler, lo llevan a huir a Nueva York. Y en Neo está el contacto con Morfeo y Trinity, las pistas para entender qué es la Matrix, además de las diferentes evidencias anómalas y los mensajes, juntos con los agentes que constituyen esta llamada. Es una realidad oculta que él debe conocer. Ahora vamos con el rechazo o la resistencia a la llamada, que es alterna entre el impulso de huir cuando uno quiere irse al oeste. Esto pasa con Holden, ¿ya? No se compromete a una solución realista, y ese es un rechazo que se traduce en un escapismo de la realidad, mientras con Neo al principio duda de la existencia de la Matrix, pero supera este rechazo cuando confronta la evidencia y acepta la verdad que le ofrece Morfeo. Ahora vamos con algunos mentores. En Holden están las figuras que realizan este papel de mentor muy de forma parcial. Está el profesor Spencer, que intenta darle consejos arcaicos, y Poe, que es su hermana pequeña, que es aquel espejo de la moral que siente sobre sí mismo. Mientras que en Neo se ve claramente que Morfeo es quien entrena y que le explica cómo funciona el mundo y le enseña a confiar en la profecía. En el cruce del umbral está, por ejemplo, en Holden, que es un aspecto más psicológico que físico, ya que la decisión que toma de no regresar a Pinsey y empezar su fuga a Nueva York es como ve el mundo en realidad en sí, poniéndose como a prueba su frágil estabilidad emocional, mientras que en, en Neo, este cruza literalmente el umbral cuando toma la píldora roja y sale de la Matrix, cambiando su mundo radicalmente, entrando a una dura pero honesta realidad. En las pruebas y aliados y enemigos, en Holder están las pruebas que serían aquellos encuentros fallidos, como por ejemplo con la prostituta, y su aliada más cercana sería Poe, que sería su hermana menor, y sus enemigos sería la gente que lo rodea constantemente junto con su propio aislamiento. Mientras que en Neo está sus pruebas, que son el entrenamiento, el combate con los agentes, el querer descubrir sus límites y las potencias que tiene su cuerpo y su mente. Sus aliados son Morfeo y Trinity, y sus enemigos son tanto los agentes como el mismo sistema. En la gran confrontación está el momento de Holden, que sería aquel donde enfrenta una crisis emocional cuando le confiesa a su hermana pequeña el deseo o sueño de querer ser guardián entre centeno, que es aquel protector que evita que los niños caigan en el vacío, que caigan en este mundo tormentoso. Mientras que en Neo está este momento cuando resucita, el sacrificio que hizo para salvar a Morfeo de los agentes, y ese es su despertar. En la transformación en Holden, cuando consigue esa catarsis, es cuando ve a su hermana pequeña en el carrusel y allí reconoce que no puede ni debe detener el crecimiento de los demás. Es una transformación media parcial y muy frágil por su estabilidad emocional, mientras que en Neo está esta transformación total de pasar a ser un hacker inseguro, a ser el elegido y manipular la matriz a su antojo, con confianza y con poder. Bueno, entonces, ¿qué resultado nos deja?
Holden deja un final abierto, dando a entender que no hay una victoria heroica, sino que es una pausa terapéutica, mientras que en Neo se incorpora la causa a esta rebelión y lucha bajo un nuevo rol, que sería el del héroe, y además tiene una misión y un propósito muy claro. Los personajes arquetipos que se presentan en la novela El Guardián entre Centenos son los siguientes. Está Holden, que es el antihéroe. Es aquel que no crece de una forma legendaria, sino que desde el interior, en su fragilidad, busca una identidad, un sentido y autenticidad. Y también está Poboe, que es la inocencia, la hermana del antihéroe, que simboliza la pureza de todos los niños y niñas, la compasión del ser humano y el amor fraternal. Es la conciencia de aquel protagonista, mientras que los personajes arquetipos que se presentan en la película Matrix son los siguientes. Neo es el elegido, es el héroe, el que está muy marcado, que está pasando por un proceso definido, como el aprendiz, luego el elegido y al final es el salvador. Luego está Morfeo, que es aquel mentor, es el guía del personaje principal a través de su camino, proporcionando conocimientos, entrenamiento, junto con la profecía. O sea que es el formador del héroe. El viaje también que presenta el héroe es muy claro. Para Neo es un arco muy legendario, ya que presenta un resultado transformador. Recibe herramientas a través de entrenamientos y el poder para actuar de acuerdo a los conocimientos que posee del mundo, obviamente de la profecía. En cambio, el viaje del héroe que presenta Golden es algo más interno, más mental, con un resultado más ambiguo. Recibe el afecto y las advertencias a través de constantes vivencias y de su hermana pequeña, pero carece de recursos necesarios y es muy frágil emocionalmente. Vamos a hablar ahora de las relaciones entre los personajes principales. La relación que tiene Holden con sus mentores es fallida y desconcertante. Están muy marcados por la ambigüedad. Tiene una distancia emocional muy grande y posee una incomodidad moral. En todas estas relaciones, Golden busca una guía, pero no confía en los adultos. Por ejemplo, en el señor Spencer representa una autoridad tradicional, constantemente intenta aconsejar a Holden desde la moral de los adultos, pero Holden no se siente comprendido sino juzgado y rechaza todo lo que suena a hipocresía o algún salmón. Mientras que Antolini, que es un antiguo profesor, es una figura de mentor más auténtica, más cercana. Ofrece consejos de educación y sobre su futuro, pero al tener este acercamiento inadecuado hacia él, se rompe totalmente la confianza. Mientras que en Neo, la relación con sus mentores son muy sólidas, espirituales y formativas. Cumplen aquella función clásica de despertar, entrenar y llevar al héroe hacia un destino heroico. Por ejemplo, con Morfeo es una figura de sabiduría, de sacrificio y de fe. Además, confía más en el protagonista principal antes que él mismo lo haga. Esta relación se basa solamente en fe, en propósito y en el destino. Y también está el oráculo, que es aquella mentora espiritual, la guía de su interior. Lo confronta con su propia duda, obligándolo a mirarse a sí mismo. De esta forma lo entrena de una forma más emocional. También están sus relaciones con sus figuras femeninas. Por ejemplo, en la novela El Guardián entre Centeno, Holden tiene una figura muy simbólica y muy compleja, como la de Pove o Pove, como le quieran decir, ya que es la inocencia misma, la que le ofrece esa conexión fraternal, un amor incondicional, un entendimiento puro y honestidad. Holden quiere proteger esta inocencia de su hermana porque teme de la corrupción del mundo y las relaciones con figuras femeninas en la película Matrix. Neo ve a aquellas figuras como guías a través de su identidad, como lo hace con Trinity, que es la fe y el que le da el impulso al protagonista. Es una figura emocional que sostiene la evolución del héroe, además de creer en Neo antes que él mismo lo hiciera. Y su amor funciona como un catalizador de transformación.
y Neo lucha por la libertad y por quienes ama. Y por último están los antagonistas. Por ejemplo, en El Guardián entre Centeno son antagonistas psicológicos, tal como lo hace Straller, que es un espejo de superficialidad, ya que él es fuerte, atractivo, exitoso, todo lo que Golden no quiere ser y no lo representa. Además, Straller es la falsedad de aquel mundo adolescente. Mientras en la película Matrix los antagonistas son concretos, tal como el agente Smith, que es un representante de aquel orden opresivo y la deshumanización. Es la sombra que Neo debe enfrentar constantemente para poder liberarse. Ahora vamos a hablar del análisis del vínculo con el mundo. El conflicto que presentan los protagonistas con su realidad. Holden tiene un conflicto con la realidad de forma interna y psicológica, ya que él ve el mundo de los adultos como un espacio lleno de hipocresía, es muy superficial y siente que hay violencia tanto moral como emocional. Hay que tener en cuenta que esta visión que tiene Holden no es subjetiva, o sea, no es objetiva. Está manchada por su trauma, su depresión y la muerte de su hermano, y lucha constantemente por sobrevivir en un mundo que no logra comprender ni aceptar. En cambio, Neo ve su realidad como, bueno, el conflicto que presenta Neo con su realidad es externo y filosófico, ya que él descubre que la realidad en la que vivió toda su vida es falsa, es una simulación creada por máquinas, y preguntándose constantemente qué es real y qué no, el significado de existir y que si la libertad es auténtica. Para él el mundo deja de carecer sentido, dejándolo con un descontento interno, un vacío interno. Ya cuando Morfeo le muestra la verdad, aquel conflicto que lo atormentaba lo lleva a convertirse en un héroe, ya que entiende cómo funciona la Matrix y busca liberarse y también liberar a los demás. Ahora vamos con el análisis comparado general, ¿ya? Al comparar El Guardián entre Centeno con Matrix, vemos que Golden es un ejemplo humano, íntimo y emocional. En cambio, Neo es un ejemplo filosófico y tecnológico. Juntos muestran que necesitan ese despertar, que es tanto emocional como intelectual. Además, se ve que Neo es capaz de complementar aquel arco del héroe, y Holden no, ya que le faltó esa guía, esa estructura, la verdad del mundo que lo rodeaba. Todas las cualidades que presentaba Neo, Holden no las tenía. Entonces podemos ver que Neo constantemente lucha con las máquinas y con este sistema. En cambio, Holden lucha contra él mismo, contra su dolor y contra la pérdida. Ambas obras reflexionan sobre la autenticidad y el despertar del ser humano, que Holden nunca logra el despertar emocional y Neo logra el despertar metafísico, que es totalmente inevitable. Y esa sería toda mi presentación. Muchas gracias por ver y que tengan una buena semana.